Bien, bienvenidos a todos a la sesión de SD-WAN sobre VPN. A partir de hoy vamos a hacer sesiones cada 2 semanas, las llamamos los viernes técnicos. Estamos abiertos a títulos nuevos para las sesiones y, bueno, el primer laboratorio o la primera sesión va a ser de SD-WAN sobre VPN. Así es que, bien. Aquí está. Esta es la agenda para la sesión de hoy. Vamos a ver qué es un tunnel interface, que es al final sobre lo que se va a apoyar para levantar o para utilizar la tecnología de SD-WAN. Vamos a ver qué es SD-WAN. Veremos qué ventajas tenemos utilizando SD-WAN sobre VPN. ¿Qué necesito por si os interesará para reproducir el laboratorio? Veremos el esquema de red y la configuración. Además, os haré una pequeña demo, bastante sencilla, pero bueno, la idea es que cojáis pinceladas y que podáis utilizarlo en vuestros clientes para, bueno, pues para ponerlo en producción. Al final hay un listado de enlaces útiles para todo lo que vamos a utilizar. Y si alguno de vosotros o vosotras pues están interesado en hacer el laboratorio, la presentación se puede pasar, tendréis los enlaces y acceso a todo. Al final, pues tampoco es excesivamente complicado. Bien, ¿qué es un túnel interface? Un túnel interface es un túnel VPN IPsec que sirve para unir dos firewalls. Estos túneles interface, la diferencia que aportan frente a los túneles site-to-site, digamos, tradicionales que llevamos utilizando muchos años con SonyWall, la diferencia más grande que podemos ver visualmente es que la pestaña de Network dentro de la configuración del propio túnel VPN desaparece. Esto es porque todo el enrutado del pasa de la pestaña de Network en un túnel site-to-site a las tablas de routing tradicionales del firewall que tenemos en Network Routing o en Policy Routing, depende de la versión del firewall que tengamos. Entonces, la diferencia más grande es esa, que es los tunnel interface, el routing desaparece de la configuración del túnel VPN. A partir de ahí deberemos crear nosotros las reglas de routing manualmente para mover el tráfico de una delegación a otra. Luego, el resto de implicaciones normales y tradicionales, reglas de firewall, que estoy permitiendo y que no permito, todo eso va a mantenerse. Del mismo modo, se mantienen las configuraciones de las pestañas General Proposals y Advanced, es decir, las shared keys, los identificadores de Internet, las propuestas, los encriptados, tiempos de vida, todo eso es exactamente igual. Lo único que varía, como digo, es la pestaña de Network que desaparece. Y que es la que normalmente, cuando levantamos túneles VPN, pues nos da más quebraderos de cabeza. Al final tenemos que crear objetos, agruparlos, y esos grupos, utilizarlos en las políticas. Cuando queremos hacer troubleshooting a veces es un poquito más complicado porque en la política no podemos ver qué objetos forman parte del grupo que hemos utilizado en la pestaña de Network. Tenemos que tirar del hilo de una manera un poquito más complicada. El túnel interface, por el contrario, como lo estamos viendo en una regla de routing, simplemente poniéndonos encima del objeto que se está usando en la regla de routing. Como sabéis, si es un grupo, el firewall nos va a mostrar los miembros del grupo. Si son objetos, nos va a mostrar la definición del propio objeto. ¿Qué nos permiten estos túneles interface? Nos permiten tener rutas redundantes hacia dispositivos, bueno, perdón, hacia destinos. Es decir, en este caso, pues tenemos tráfico con origen San Francisco, destino Miami o viceversa, y gracias a que el túnel es un túnel OSPF, podemos tener rutas alternativas para llegar desde San Francisco hacia Miami cuando este canal se nos muere, ¿sí? Se nos cae esa comunicación y el túnel de San Francisco es capaz de, evaluando o reevaluando las reglas de routing, conocer que
la regla de routing que le llegaba directamente con una menor métrica hacia Miami ha caído y que la siguiente regla de routing le tira a través de Nueva York. Todo esto es configurable manualmente con reglas estáticas o nos podemos apoyar también en enrutamientos dinámicos con RIP u SPF. Entonces, bueno, cualquier cosa que queráis hacer prácticamente es posible con estos enrutamientos. SD-WAN. SD-WAN es una tecnología que nos permite enrutar o distribuir la carga de manera más inteligente. Es el balanceo de carga, digamos, 2.0. No tiene únicamente en cuenta si yo hago un round robin o utilizo un spillover o utilizo porcentajes de conexiones. No, en este caso SD-WAN pone más tecnología o más cerebro, si queremos verlo así, y es capaz de tomar decisiones en base a otro tipo de datos, como son, por ejemplo, umbrales de latencias, jitters o pérdida de paquetes. De modo que, de alguna manera, nosotros configuramos nuestras reglas de routing dentro del motor SD-WAN, apoyándonos o indicándole cuándo queremos que salga el tráfico, por qué línea y en qué condiciones. Cada vez que el firewall tiene que tomar la decisión de por dónde enruta una conexión, el firewall va a evaluar cuál de mis conexiones a Internet ofrece el umbral que como administradores hemos configurado. Como ya digo, podemos jugar con latencia, jitter o pérdida de paquetes o todos ellos a la vez. ¿Okay? En el laboratorio yo lo he mantenido simple y solo jugaremos con la latencia. Pero bueno, es exactamente igual. Entonces, una vez que el firewall tiene configurado SD-WAN, pues lo veremos ahora cuando esté funcionando en el laboratorio, va analizando y cada X segundos, si no recuerdo mal son cada 3 segundos, cada 3 segundos va evaluando cuál es la latencia, cuál es la pérdida de paquetes y cuál es el jitter de cada una de las líneas. Entonces, fijaos, en concreto con jitter, pues ha oscilado, pues en algún momento podía haber tomado una decisión distinta en cuanto al enrutado. SD-WAN es independiente de VPN. Nosotros podemos utilizar SD-WAN para balancear salida a Internet también. No es necesario que sea estrictamente para tráfico VPN, pero bueno, como decía, el primer laboratorio lo he querido hacer apoyándome en el túnel VPN. Bien. Cuando unimos las dos tecnologías, VPN y SD-WAN, lo que conseguimos es que dos delegaciones que están unidas a través de túneles VPN y de varios túneles VPN puedan establecer conexiones origen y destino siempre por la línea que nosotros consideramos, en base a los umbrales configurados, óptima para el tráfico que se está moviendo. Aquí en esta captura de pantalla aparece en la sexta columna, el SLA Class Object es la menor latencia. Este es mi umbral y yo, el firewall, enrutará el tráfico hacia la VPN que está cualificada en cada momento y esto puede cambiar. Entonces, la VPN X2 es cualificada ahora, pero puede pasar a ser la VPN X3, de modo que las nuevas conexiones se establezcan por este segundo túnel VPN. ¿Qué necesitamos para configurar VPN, Tunnel Interface y SD-WAN? A nivel de licencias, absolutamente nada. Es un servicio que está ahí, es gratuito y funciona. Obviamente, para los túneles VPN, los firewalls, todos los modelos de firewalls tienen una limitación de cuántos túneles VPN pueden levantar, de modo que ese sería nuestro único requisito si queremos entender que esos son licencias. Aunque como ya probablemente sabéis, esas licencias vienen incluidas con las cajas y no pueden cambiarse. No pueden ser más ni pueden ser menos. Son las que son. Así es que es un punto muy importante en cuanto a la toma de decisión de qué firewall necesitamos para qué cliente. Bien,
¿Qué necesitamos? Podemos hacerlo con firewalls virtuales, es lo que yo estoy utilizando, en este caso NSV 270, en modalidad de prueba gratuita podéis hacerlo. Las pruebas gratuitas, como sabéis, están en MySonic Free Trials, y a partir de ahí se os da un número de serie que podéis utilizar para la descarga y posterior registro del OVA para el NSA 270. Es una máquina totalmente funcional, con todos los servicios activados y, como digo, durante 30 días. A partir de esos 30 días, pues la máquina deja de tener servicios de seguridad. En nuestro caso, utilizamos un emulador WAN para poder toquetear las latencias, pérdidas de paquetes o jitter. Yo lo voy a hacer únicamente con latencias, pero podríais jugar con cualquier otra variable. En un entorno más real, donde tenéis delegaciones, pues esas latencias, pérdidas de paquetes y demás, pues obviamente vienen dadas por las conexiones a Internet. Si alguien está ejecutando una descarga de algún fichero grande a través de una conexión que se usa también para túneles VPN, pues esto puede causar que las latencias empiecen a incrementarse mucho, de modo que quizá la siguiente conexión que vaya de la delegación A a la delegación B, pues vaya por otro canal donde las latencias son más, bueno, no son tan altas. En el escenario que yo he configurado tenemos un NSV 270 y dos salidas a Internet en ese NSV. Esas salidas a Internet, en realidad, su gateway es el 1M. 1M es el enrutador que me va a emular, ¿sí? De modo que, bueno, son dos salidas a Internet que no van a ninguna parte. En realidad, por routing sí que podríamos hacer que fueran, pero bueno, no es el escenario, no es lo que necesitamos. Simplemente necesitamos que vayan de un firewall al otro pasando por el emulador de WAN. En nuestro caso, un firewall con dos salidas a Internet y sus correspondientes gateways. Un cliente Windows en cada uno de los lados para hacer las pruebas. Necesitaremos, obviamente, para jugar con ello. Y un hipervisor para montar todo el escenario. Yo he utilizado SXI y aquí es donde está tanto el 1M como las máquinas virtuales como el cliente Windows. Todo es máquina virtual, así es que a nivel de cableados y demás, cero. Únicamente temas de las redes dentro del SXI, con eso sí que hay que pelearse, con las VLANs y demás para que funcione, pero bueno, nada más sofisticado. Obviamente, si tenéis dos PCs, dos firewalls y dos salidas a Internet, pues con eso ya podéis empezar a jugar. Ya digo que lo difícil aquí es emular las latencias, pérdidas de paquetes y demás. Entonces, en un escenario físico con 1M, pues habría que meter ese tráfico a través de alguna VLAN hacia un hipervisor donde estuviera virtualizado 1M, que es un software que solo puede estar virtualizado. En el laboratorio que he montado tenemos este esquema de red. Desde abajo hacia arriba los dos clientes, cada uno en una red. He mantenido para la red donde está el NSV1 y el NSV2 direccionamientos más o menos claros para que sepamos dónde estamos en cada momento. 192, 168, 20 porque estamos en el NSV2, 10 porque estamos en el 1. A partir de ahí las IPs de host son las mismas. Lo mismo para sus gateways, 20, 10 y para cada una de sus WANs pues están en rangos distintos y los gateways están en este emulador y este emulador en realidad lo que está haciendo es tirar el tráfico hacia un firewall arriba que me hace de routing, que me enruta, digamos, cuando X3 del NSV2 quiere ir a X3 del NSV1. ¿Sí? Todo el tráfico fluye, digamos, desde el NS o desde el cliente, sube por el NSV, pasa por el 1M, llega a este firewall y regresa hacia adentro. ¿Okay? Este es el ciclo. A partir de ahí tenemos dos túneles VPN.
Como digo, lo he mantenido simple. Aquí podríamos haber levantado más túneles VPN. En un escenario real yo podría levantar X2 contra X2 y contra X3 y X3 contra X2 y contra X3 y tener más túneles levantados por si se me cayera un canal concreto. Pero yo lo he mantenido simple, X2 contra X2, X3 contra X3. Tenemos claros todos que esto podría ser de otra manera. A su vez, como estamos trabajando con Tunnel Interface, hemos generado unos interfaces VPN que lo que hacen es dar direccionamiento a este Tunnel Interface. Pensad en un Tunnel Interface como cuando tiramos un cable del punto A al punto B. Cuando tenemos la luz verde en el Tunnel Interface, tenemos el link, como cuando conectamos un cable, literalmente. Se enciende la lucecita del interfaz RJ45 y tenemos link. Pero si no hay nada configurado, no puede fluir nada. Entonces, lo que hacemos aquí es configurar IPs. Estas IPs no tienen que estar en ningún otro sitio de la red y son IPs que van a unir esos dos canales. Digamos, ese cable que hemos unido del punto A al punto B, una IP en un lado, una IP en el otro, para que a través de estas IPs se puedan comunicar los dispositivos y establecer las políticas de routing, que de hecho vamos a hacer a mano ahora mismo. Con esto, ¿qué conseguimos? Que el tráfico, en este escenario, insisto, que el tráfico con menor latencia o que el tráfico fluya siempre por el túnel VPN con menor latencia. ¿Sí? Bien. ¿Cómo configuramos esto? Yo el laboratorio lo tengo montado ya. Lo que he hecho es desmontar un lado de los dos. El NSV1 está todo quitado y esto es totalmente simétrico. Es que lo vamos a configurar solo en un lado del firewall del esquema de red y vamos a ir configurando paso a paso todos los puntos necesarios para que esto empiece a tomar forma. ¿Okay? Los pasos son estos, son configurar los interfaces WAN. La verdad es que no recuerdo si esto lo quité o no al final, pero bueno, configurar una interfaz WAN no tiene mucho misterio. Configuración de los túneles VPN Tunnel Interface, con fases 1, fases 2. Esto tiene que ser simétrico en los dos lados, dejándolo, pues yo creo que esto es lo que viene por defecto. Si se deja por defecto entre dos firewalls, el túnel se va a establecer. Con esto tendremos, insisto, el link únicamente, ese cable tirado y el enlace, nada más. Crearemos los interfaces virtuales. Direccionamiento en el lado del firewall 1 es 20.20.20.1 y 20.20.2, 20.20.20.2 para el firewall del lado 2. Lo mismo para X3, con direccionamiento distinto. Y a partir de ahí, como si se tratara de un túnel VPN totalmente normal, nosotros cuando definimos en la pestaña de Network y en túnel VPN Site-to-Site, las redes remotas, debemos crear un objeto de red y ese objeto de red es la red privada del otro lado del túnel. Esto lo tenemos que hacer igualmente y en este caso lo que hacemos es crear un objeto que podemos llamar como queramos llamarlo. Yo lo he llamado LAN NSV2 con el direccionamiento privado de la red del otro lado y es un objeto IPv4 que está en la zona VPN. Una vez que tenemos esto, podemos empezar a jugar con SD-WAN. Tendremos que crear grupos o un grupo, podemos tener varios grupos, pero en nuestro caso únicamente uno, un grupo de las dos salidas que va a utilizar SD-WAN para orquestar el tráfico. Él automáticamente va a generar lo que llaman SLA proofs, que son los testeos de latencia, jitter y demás. Podemos utilizar los objetos de clase que vienen por defecto, pero podremos editarlos. Ahora iremos a verlo, pero básicamente los de por defecto es latencia mínima, jitter mínimo, pérdida de paquetes mínimo. Esos son los que vienen por defecto, pero luego podemos entrar y poner nosotros nuestros propios umbrales como queramos definirlos. Y por último, tendremos que crear una regla de routing. Igual que cuando creamos un túnel VPN totalmente normal, las reglas de routing se generan en Network Routing o en Policy Routing, depende del firewall. Y cuando lo estamos haciendo en SD-WAN, tenemos una
un perfil de selección de ruta, es una manera extraña de llamar a una regla de routing, en la que le decimos qué es lo que va a enrutar a través y utilizando qué objetos y utilizando qué regla de routing. Aquí abajo, esta es la última opción. Entonces, la regla de routing normal y corriente, origen nuestra subred del lado 1, destino la subred del lado 2 y en este caso enrutamos únicamente ICMP, que para la prueba nos vale. Pero podríais jugar, ahora lo veréis, podéis jugar con cualquier servicio que esté creado en el firewall, cualquier grupo de servicios, o podemos enrutar también a nivel de aplicación. Los firewalls son capaces de enrutar a nivel de aplicación, igual que generamos reglas de firewall de aplicaciones. Una vez que tenemos los match object que se usan en las reglas de firewall de aplicaciones, esos mismos match object nos sirven para las reglas de routing. Esto es independiente de SD-WAN. Eso lo podemos hacer con reglas de routing normales. Podemos enrutar el Oracle por una línea concreta, sin tener en cuenta nada de SD-WAN ni VPNs, ¿no? Digamos que son capas distintas. Bien, a partir de aquí, enlaces útiles y demás, esto no lo vamos a ver y os voy a enseñar o vamos a configurar el laboratorio. Aquí, ok. Este es el firewall 1, insisto, las IPs, en este caso es la 241 para el firewall 1 y la 242 para el firewall 2. ¿Ok? Por ahora, con el firewall 1 estamos bien. NSV 270 de generación 7. Esto está gestionado por un NSM, de modo que me avisa, me dice, cuidado, que si se hacen cambios a la vez, pues puede haber problemas. En este caso, pues como el NSM es mío y sí que no hay nadie haciendo nada, pues puedo entrar tranquilamente y hacer cambios en la configuración. Bien, caemos en el último menú donde estuve. Entonces, por partes, vamos a configurar primero, a comprobar que en Network Interfaces tenemos las salidas a Internet o las otras salidas a Internet. Aquí, estas son las creadas, no están borradas. Me pareció que crear salidas a Internet era demasiado tonto. Simplemente direccionamiento IP, gateway. Y bueno, en su día le puse DNS porque efectivamente OneM enruta hacia un firewall que es capaz de sacarme Internet a través de estas salidas a Internet, aunque, bueno, no lo usamos, así que un DNS aquí tampoco tiene demasiado sentido, pero bueno, podríamos utilizarlo. En cualquier caso, 3 salidas a Internet, 2 de ellas, X2 y X3, van a ser las que utilicemos para el túnel VPN. Para montar los túneles VPN lo tenemos en generación 7 en Network IPsec VPN y generamos reglas. Aquí tenemos que añadir 2. Vamos a llamarlas, tienen que ser túnel interface, vamos a llamarlas VPN-X2 y esto lo va a levantar contra el 10.254.220.1, que es la IP del otro lado, shared secret Sonic Wall, aquí, Sonic Wall. Como es IK versión 2, ambos lados van a conocer los direccionamientos IP, no es necesario introducir los identificadores locales. Aquí no toco nada, esto viene por defecto, de modo que con no tocar nada de ninguno de los dos lados, pues el túnel va a levantar. Y un cambio importante también en los túneles VPN, túnel interface, es que así como en un site-to-site podemos decidir o podemos decirle al túnel que intente levantar el túnel a través de la zona WAN,
en un túnel interface no podemos seleccionar la zona, sino que tenemos que seleccionar un interfaz concreto. En este caso, como vamos a levantarlo por X2, pues le decimos que X2. Mantenemos el keep alive para que, para que intente automáticamente levantar este túnel. Bien, aquí es cuando esto no levanta y es porque supongo que en su día toquetearía la configuración del túnel VPN. Bueno, mientras entramos ahí, vamos a crear el 2, que tampoco va a ser mucho más traumático. Túnel interface, utilizamos esto con el press, en este caso, aquí 10.254.221.1, shared Sonic Wall, ok. Avanzadas, en este caso X3, le decimos que levante a través de interfaz X3, guardar. Mientras tanto, el otro firewall ya habrá cargado, vamos allá, y comprobamos cuáles son los niveles. Las propuestas tenemos grupo 2, a ver. Venga, grupo 2, a 128, SH1, ahí he visto un cambio, ok. Vale. 256, ok. Vale, a ver. Ahí está, muy bien. Y aquí supongo que en su día utilizaría lo mismo. Aquí estamos. Guardar. Bien. Con esto que hemos conseguido, tirar el cable de un lado al otro. Tenemos link, nada más. No hay routing, no funciona absolutamente nada. Si no nos apoyáramos en SD-WAN, iríamos a política, routing y crearíamos reglas de routing estáticas o dinámicas. Podemos crearlas. Como vamos a trabajar con SD-WAN, debemos crear un par de interfaces, interfaces VPN. Aquí en la vista de interfaces tenemos la vista de los interfaces, bueno, virtuales en este caso que tiene la máquina virtual, si es una máquina física, pues en los equipos físicos. Podemos añadir VLANs y a nosotros nos interesa esto, VPN Tunnel Interface. El VPN Tunnel Interface viene ya muchos datos bloqueados, zona VPN, por supuesto, y aquí nos permite seleccionar la política. Entonces nos dice, vale, para la política VPN X2, ¿cuál es la IP que quieres poner? En nuestro caso es la 20.20.21. Perdón. En el nombre ponemos VPN X2 20.20.21. Vamos al OK. Y añadimos la segunda, aparecen abajo del todo. Para la VPN X3, fijaos que ya la 2 no me la deja seleccionar. Aquí la llamamos VPN X3 y esto es 30.30.30. 30.30.30.1. Porque el lado, estamos en el lado 1. Bien. Yo a partir de ahora sí voy a Monitor Tools, Device, Diagnostics Ping. Desde aquí podría hacer un ping a la 30.30.30.2. Go. Y es posible que no esté marcado para que responda a ping y por eso no lo hace. Pero bueno, en realidad sí que debería responder si lo hubiera marcado para... Sabéis que los interfaces tienen que estar habilitados que respondan a ping y no lo estarán. Pero bueno, no es mayor problema. Bien, una vez que tenemos esos interfaces ya podemos ir a configurar SD-WAN. SD-WAN lo tenemos también
en la opción de Network y aquí SD-WAN. Como digo, grupos, Path Selection, Rules, hacia abajo, o sea, desde arriba hacia abajo. Primero creamos el grupo, añadir, podemos llamarlo prácticamente de cualquier manera. Vamos a llamarlo VPN X2 más VPN X3 y cogemos estos dos objetos y los ponemos aquí. Bien, aquí ya nos dice que el link status está up y en ese SLA proofs ha generado unos objetos. Bueno, esto lo ha hecho él solo. Ha generado unas pruebas que se hacen cada 3 segundos y van comprobando pues, los datos de latencia, jitter y pérdida de paquetes, que actualmente pues, es 0. Los objetos clases donde podemos definir nosotros manualmente o ver lo que hay definido en cuanto a latencia, jitter y demás. Simplemente con el botoncito de añadir, pues le damos un nombre, incluimos el dato que queremos y le damos una variable aquí, pues latencia de 45. Pues, latencia de 45, por ejemplo. Y este objeto podríamos utilizarlo más adelante. Aquí lo vamos a dejar como viene por defecto. Estos nos valen para hacer la prueba. De hecho, vamos a utilizar este, que va a ser simplemente que el firewall va a tirar el tráfico por el canal de menor latencia. Nada más. Perfil de selección de ruta. En el perfil de selección de ruta es donde le indicamos para un grupo de SD-WAN cuál es mi prueba y cuál es mi objeto. ¿Sí? Por ejemplo, perfil de selección de ruta, vamos a llamarlo lowest menor latencia. Grupo de SD-WAN solo tenemos uno. Aquí, de hecho, como en toda la gestión del firewall, siempre nos aparecen las opciones de crear nuevos grupos de lo que sea, también aquí. En nuestro caso ya lo tenemos creado. El SLA proof lo autodetecta y dice, ok, este es. ¿Por qué no lo ha puesto antes? Porque de hecho nosotros podemos utilizar un perfil de selección de ruta SD-WAN para enrutar tráfico hacia Internet, no necesariamente para tráfico VPN. ¿Sí? Cuando ve que utilizamos tráfico VPN, él dice, ok, con esto yo ya he creado un SLA proof y es este el que tienes que utilizar y no otro. Y luego sí que nos permite seleccionar nuestro class object. Podríamos utilizar latencia 45, pero bueno, aquí tenemos el resto. Y aquí vamos a utilizar la menor latencia. Podemos utilizar un backup interface. ¿Por qué un backup interface? Imaginad que yo selecciono el 45 como máximo 45 y resulta que las dos líneas me dan 60. Pues automáticamente no habría routing del lado 1 al lado 2. De modo que, bueno, eso tampoco sería deseable. En ese caso, pues aquí pondríamos cualquiera de las dos y diríamos, ok, 45 la menor y si ninguna lo da, pues vale, tíralo por X2, por la VPN de X2. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a dejarlo así y no. Guardamos esto y, por cierto, no lo he enseñado. Aquí tenemos uno de los clientes, ¿sí? NSV1 y NSV2, haciéndose un ping constantemente del uno al otro. Y cuando creemos nuestra regla de routing, que es lo siguiente que tenemos que crear, ese ping comenzará a funcionar. Si os fijáis, ya aparece la VPN2 como no cualificada, de modo que el tráfico, el firewall lo va a disparar por la VPN en X3. Solo nos queda generar la regla de routing. Para generar la regla de routing, pues fácil, ruta a NSV1, origen, pues en este caso es X0 Subnet, nuestra subred. Podría ser un grupo de redes, un grupo de hosts, cualquier cosa. Esto es una regla de routing bastante tradicional. Destino, bueno, nuestro destino lo hemos llamado LAN NSV2. Y aquí lo que comentaba antes, podemos enrutar cualquier servicio del firewall, los que vienen ya generados, o podemos enrutar aplicaciones. ¿Sí? Yo no tengo ninguna aplicación creada, de modo que, bueno, pues no me permite seleccionar. Aquí vamos a hacerlo
simple también y CMP únicamente. Luego tenemos el Path Profile, el que hemos creado de menor latencia. Interface me coge el grupo y le podemos dar una métrica. Vamos a darle una métrica de 1, nos da ahora mismo un poco igual. Comentario, ninguno. Entonces, si guardamos esto, ahora ya la regla de routing está establecida, de modo que el firewall 1 es capaz de enviar datos al firewall 2. Bien, ahora hay una latencia de 100 milisegundos. Si me acompañáis al emulador, la tengo por aquí. Es bastante sencillo de utilizar y de configurar, no es muy rocambolesco. Sí que es verdad que en modo avanzado nos permite tocar bastantes cosas, por ejemplo, el reordenado de paquetes, la duplicación de paquetes, es bastante chula esta parte, pero para lo que queremos hacer el modo básico ya nos vale. Podemos hacerlo muy simple utilizando ya líneas que vienen predefinidas, típicas, y nosotros lo vamos a hacer jugando con esto. Fijaos que me voy a mover del 1, vamos a ver si lo puedo poner en un lado uno y en el otro lado el otro. Path Selections, aquí está. Tengo cualificada la VPN X2 porque es la de menor latencia, son 100 milisegundos, que es lo que estamos viendo aquí, 100 y pico, bueno, depende ya de más variables. Para que la de 200 sea la de menor latencia, yo tengo que poner aquí un dato mayor, vamos a poner una barbaridad, vamos a poner 500 y nos fijamos en el ping. En un momento veremos que hay 500 milisegundos. A los 3 segundos SD-WAN reevalúa y veremos que vuelve a bajar, en este caso a 200. Ahí está. Lo que ha hecho es cambiar, esto lo tenemos aquí, cambiar la cualificada de la X2 a X3. En las pruebas, si desplegamos, pues supongo que veremos por aquí un salto. Ahí está. Estábamos aquí, hemos saltado ahí. Y esto es, si queremos volver a ver, podemos hacer esto 1000. Aquí volverá a dar una barbaridad y luego se quedará en esos 500. Es exactamente lo mismo, solo que vamos hacia donde estábamos antes. Más o menos 3 segundos. Ahí está. Y de nuevo ha cambiado la cualificada. Aquí veremos otro pico. Esto refresca automáticamente, pero bueno, tenemos un botoncito aquí de refresh, que me va muy bien. Y este es el salto anterior y aquí X2 ha saltado hasta 1002 milisegundos. Se agregan las latencias de salir de la máquina virtual, la otra máquina virtual, el firewall del otro lado. Esto es inevitable, pero bueno, lo vemos funcionar bastante fácil. Y en Selection Profiles, pues aquí vemos que la cualificada pues va saltando de una a otra. Bien. En los enlaces útiles que os he puesto, bueno, pues cómo configurar una VPN basada en routing, dónde descargar este emulador de WAN. Obviamente en esta página web están todos los enlaces de cómo se configura y demás. Insisto, si tenéis dudas y tal, pues os puedo echar un cable en algún momento a configurar eso si queréis jugar a ese nivel. También de cómo conseguir una trial de un NSV y, bueno, un enlace para ver, bueno, introductorio de SD-WAN en SonyWAN. Ok, y si tenéis preguntas, voy a abrir el micrófono.